Hablando de prensa, señora Pérez, aquí tiene periódico de tirada nacional. Periódico de tirada nacional. 12 comunidades autónomas de todo signo político en contra de la famosa prueba de sexto de primaria. Incluso vienen en verde Galicia, que lo ha hecho con evaluadores internos, y viene en verde también Ceuta y Melilla, que también lo está haciendo, lo ha hecho con evaluadores internos. Por lo tanto, ¿en cuántas se queda? Esta es la política del Partido Popular. Esta discrepancia que ha creado el Partido Popular en las 17 comunidades autónomas con su actitud. ¿Para qué quería realizar una evaluación externa? ¿Puede decir el Partido Popular por qué en Madrid han participado empresas privadas en esta evaluación o en Galicia se ha realizado con evaluadores internos? ¿Lo puede decir? ¿Puede decir el Ministerio por qué no convocaba la conferencia sectorial? ¿Puede decir el Ministerio por qué ocultaba sus planes para Ceuta y Melilla? ¿Puede decir el Gobierno del Partido Popular que su intención no fue la de hacer ranking y despojar de justicia social a la educación? Me temo que no lo puede decir. Y de vuelta a las evidencias. La LOMCE habrá que aplicarla con paliativos mientras no sea derogada. Señorías, tenemos que ser consecuentes. La educación de nuestros niños y niñas merece una posición más central. El ejemplo de la LOMCE es claro. Es una ley mala y problemática por ser unilateral y partidista. Pero tenemos ejemplos positivos aquí, en nuestra tierra, en esta misma Cámara, que se aprobó la Ley de Educación de Extremadura con consenso. Ante la LOMCE, mi postura no puede ser otra, defender a la comunidad educativa en su conjunto y mostrar toda la confianza a nuestros docentes.